Durante los próximos minutos voy a transmitirte la mayor parte del conocimiento que he adquirido durante los 12 años que he estado a tiempo completo investigando, analizando y operando los mercados financieros. Al final de la formación vas a caer en la cuenta que tienes la capacidad para construir y gestionar tu propia cartera de valores o especular en cualquier mercado financiero obteniendo un beneficio. Y no por ello necesitas experiencia previa, solo que te apasione el mundo de los mercados financieros. Si tienes alguna experiencia invirtiendo o especulando, ten en cuenta que esta formación está destinada tanto a principiantes como a profesionales, por lo que si ya tienes experiencia, la primera parte del curso no será nueva para ti y te sonarán muchos conceptos. No obstante, es sumamente importante que prestes total atención en cada capítulo, pues es necesario para entender mi método que te voy a explicar en el capítulo cuarto. Intenta que no te afecte tu mente condicionada por las experiencias anteriores y mantén la mente en una situación neutra. Si eres de los que no tienes ninguna experiencia, es perfecto. Al no tener experiencia, tu mente no está condicionada y es más fácil el aprendizaje. Antes de explicarte mi método, que estoy seguro que para ti es lo más interesante de este curso, es necesario explicarte las bases para entender los mercados financieros. Unas pinceladas de análisis fundamental y análisis técnico. En el capítulo cuarto te voy a desarrollar mi estrategia íntegra, que según dicen colegas y alumnos que la siguen, es la estrategia más rentable que conocen para invertir tanto en el largo plazo como para especular. Y por último te explicaré la gestión monetaria más inteligente. Bases para entender los mercados financieros. La mayoría de las personas entienden el funcionamiento de los mercados tradicionales y físicos, pero cuando se trata de los mercados financieros, la mayoría no entiende por qué ayer el IBEX 35 baja un 2% y hoy está subiendo más de un 5%. Tampoco entienden por qué si las previsiones de una empresa son buenas, justo en el momento de la publicación de los resultados, las acciones caen en lugar de subir. O como en el ejemplo del gráfico, una publicación de malos resultados de una empresa y sin embargo la cotización se dispara. Se suelen buscar todo tipo de justificaciones para explicar dichos movimientos, pero la verdadera razón es que unos tienen que perder para que otros ganen. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros es el lugar de encuentro entre ahorradores, consumidores de capital, inversores y especuladores. Es una inmensidad de gente intentando cada miembro quitar el dinero de las manos de otros miembros. Existen los mercados apalancados y los mercados no apalancados. Los mercados no apalancados pueden ser de renta fija o de renta variable. Los mercados de renta fija son emisiones de deuda que generalmente emiten los gobiernos. El riesgo es poco, pero como el beneficio es en proporción al riesgo, también es pequeño. Los mercados de renta variable no apalancados es donde se negocian las acciones de las empresas. Es lo que conocemos por la bolsa. Y a la bolsa acuden las empresas para obtener financiación por medio de ampliaciones de capital. Y es donde acuden los inversores accionistas a comprar y a vender sus acciones. Los mercados apalancados o derivados son futuros en donde al comprar un contrato nos prestan dinero. Son mercados sumamente peligrosos. Podemos ganar grandes sumas de dinero, pero es que también podemos perder todo nuestro capital. En el mercado de valores, en donde el apalancamiento es 1 a 1, decimos que es un mercado de contado. Por ejemplo, compramos una acción de una empresa a 5 euros. Esta acción sube a 6 euros. Pues ganamos la diferencia, 1 euro por acción. Para perder todo nuestro capital, la cotización de esta empresa tendría que caer hasta cero. O lo que es lo mismo, la empresa tendría que quebrar. Vamos, lo que ha pasado con el Banco Popular. Sin embargo, en los mercados apalancados no es necesario que la cotización del instrumento en donde estemos invirtiendo caiga hasta cero. Según nuestro nivel de apalancamiento, con un simple movimiento en contra podríamos perder toda nuestra inversión. Porque los mercados apalancados son futuros en donde al comprar o vender un contrato nos prestan dinero. De esta forma, con poco dinero se pueden ganar grandes sumas. Si estoy apalancado 100 a 1, multiplicaré por 100 el retorno del valor del contrato, ya sea a favor o en contra. Por cada 100 euros yo pongo 1 euro. Si estoy apalancado 500 a 1, por cada 500 yo pongo 1. Se puede ganar mucho dinero, pero también podemos perder rápidamente todo nuestro capital.
La relación 1:1 es la proporción de contado, sin apalancamiento. De cada 1 euro, yo pongo 1 euro. Para inversiones a largo plazo es lo más inteligente. Mercado de valores y mercado de divisas. ¿Cuáles son las grandes diferencias? El mercado de valores crea valor. Compramos la acción de una empresa y estamos creando valor. Sumamos valor a esa empresa. Y en el mercado de divisas, al comprar una divisa, lo que estamos haciendo es automáticamente vendiendo su cruce, por lo que no estamos creando ningún valor. Simplemente lo que hacemos es mover una cotización. Por ejemplo, nos posicionamos alcistas en el euro dólar. Lo que estamos haciendo es comprar euros y vendiendo dólares. El mercado de divisas, al no crear valor, se mueve en rangos. Rangos muy grandes, incluso de años, pero en rangos. Por eso es tan difícil conseguir beneficios consistentes en el mercado de divisas, por el apalancamiento y por la tendencia de los movimientos en rango. Sin embargo, en el mercado de valores es más fácil conseguir una rentabilidad en largo plazo. Warren Buffett decía, en el mercado de valores es muy fácil hacerse millonario. Compras una acción del S&P 500, la que sea, te tomas una pastilla para dormir durante 20 años y cuando te despiertas, voilà, eres rico. A él le funcionó con la Coca-Cola. Compró acciones de la Coca-Cola a finales de los años 80 y 29 años más tarde mantiene un beneficio de más de un 2000%, con una sola operación, sacando más de un 74% de rentabilidad anual y siendo actualmente el mayor accionista. Pero imagínate que hacemos lo mismo con Abengoa, una empresa con problemas de financiación y que en poco tiempo cae su valor más del 99%. Puede que nos despertemos y que ya no exista ni la empresa. Así que no hay nada garantizado. Lo único garantizado es que los índices tienden a subir en el largo plazo. De hecho, en la actualidad existen varios índices importantes americanos en máximos históricos. El S&P 500, desde los años 50, no ha hecho nada más que subir. En 67 años ha subido un 13.875% y tiene una rentabilidad anual de un 207%. Por esta razón de peso para inversiones a largo plazo, no es inteligente el vender a descubierto en el mercado de valores. Sin embargo, para especular en el muy corto plazo, podemos beneficiarnos tanto de los movimientos alcistas como de los bajistas. ¿De qué dependen los precios de las acciones o futuros? Si estuviéramos estudiando economía en la universidad, nos enseñaría que los precios dependen de la tasa de interés, de la inflación, del PIB, de la tasa de desempleo, de flujo de noticias, etc. Pero como no estamos en la universidad, te diré que detrás de cada publicación de dato macroeconómico hay un operador. Y es realmente las emociones de ese operador el que mueve los precios con su reacción. En definitiva, los precios dependen de la avaricia y del miedo de los participantes del mercado. No os perdáis esta imagen antes de pasar al siguiente punto. Tipos de operativa. Existen varios tipos de operativa y tienes que caer en la cuenta cuál es el horizonte temporal en donde te encuentras más cómodo. Inversión a largo plazo. Es la operativa en donde un inversor normalmente compra un valor de contado para mantenerlo en cartera durante años. He dicho comprar. Como decíamos antes, no es recomendable en el largo plazo las ventas a descubierto en el mercado de valores. Inversión a medio plazo. Es la operativa en donde un inversor normalmente compra un valor de contado para mantenerlo en cartera durante meses. Swing trading. Es la operativa en donde un inversor normalmente se posiciona alcista o bajista, tanto en mercados no apalancados como en mercados apalancados, con intención de mantener su posición durante alguna semana. Y aquí sí, en este marco temporal sí que podemos tanto comprar como vender, puesto que lo vamos a mantener como máximo unas pocas semanas. Day trading. Es la operativa que utilizan especuladores a tiempo completo. Abren posiciones alcistas o bajistas tanto en mercados apalancados como no apalancados y cierran todas sus posiciones en el mismo día, sin dejar ninguna abierta en la noche. Scalping. Es la operativa en donde un especulador activo a tiempo completo abre y cierra posiciones tanto alcistas y bajistas que duran minutos y normalmente en mercados apalancados.
Según vamos bajando por el listado de tipos de operativa, vamos aumentando el volumen de operaciones, aumentamos el riesgo y aumentamos el tiempo que tenemos que dedicarle, y no por ello vamos a ganar más. No está demostrado que por operar más en el corto plazo vayamos a ganar más en el largo plazo. Además, si tienes una actividad profesional y no tienes mucho tiempo para operar, entonces el tipo de operativa que te encaje igual sea el de inversor a largo plazo o medio plazo, que solo con una hora o un par de horas a la semana es suficiente para crear y gestionar tu propia cartera de valores. Si tu caso es que tienes disponibilidad completa y te atraen las emociones fuertes, entonces puedes dedicarle varias horas al día y te conviertes en un day trader. Tipo de órdenes. En el mercado de valores estamos acostumbrados a comprar, pero en el mercado de divisas, cuando compramos una divisa, estamos vendiendo otra simultáneamente. Por lo tanto, vamos a utilizar otro término. Para posiciones compradoras vamos a utilizar el término posición alcista o larga. Para posiciones vendedoras vamos a utilizar el término posición bajista o corta. Posición larga o alcista es la posición tradicional. Compro algo a un precio bajo, espero a que éste suba y gano con la diferencia de la venta. Basada en la filosofía tradicional de optimismo, siempre alcista. Posición corta o bajista es la posición antinatural. Vendo algo que no tengo con la expectativa de comprarlo en un tiempo futuro a un precio menor. Vendo la piel del oso antes de cazar al oso. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vendo un contrato del futuro SP500 a 1000 puntos y lo recompro posteriormente a 900 puntos. Gano la diferencia de 100 puntos. Si estamos interesados en invertir en el largo plazo en el mercado de valores, lo inteligente es solo comprar y nos olvidamos de las ventas. Ahora, si lo que estamos interesados es en especular y mantener nuestras posiciones menos de un mes, en este caso podemos beneficiarnos tanto de las compras como de las ventas. El análisis técnico y el análisis fundamental. Los inversores pueden tomar sus decisiones en base a datos fundamentales o en base a análisis técnico. El análisis fundamental es el estudio económico-financiero o de una empresa o de un dato macroeconómico a través de balances, cuentas de resultados y demás. Sin embargo, el análisis técnico estudia el comportamiento de los participantes del mercado a través de los gráficos. Todo movimiento con su volumen queda plasmado en el gráfico, y la labor del analista es identificar ciertos escenarios en donde los participantes repiten su comportamiento. Este conocimiento les da una ventaja, que utilizándolo de forma correcta se pueden adelantar al siguiente movimiento y obtener un beneficio por ello. Los fundamentalistas y los analistas técnicos siempre están en conflicto. Los fundamentalistas no creen en el análisis técnico y los analistas técnicos no creen en los fundamentales. Yo pienso que lo ideal sería tener en cuenta las dos formas de análisis. Como dicen los budistas, huir de los extremos y elegir el camino del centro, o sea, fusionarlas. No obstante, personalmente he verificado que el análisis técnico funciona sin tener en cuenta los datos fundamentales, pues la mayoría de las veces los datos fundamentales ya están descontados por el mercado y plasmados en los gráficos. Entre los años 2014 y 2016 estuve participando en un certamen mensual organizado por un banco suizo. En él se presentaba entre 500 y 600 analistas de todo el mundo. Mis análisis fueron los más precisos en 8 ocasiones y obtuve el mayor premio. En otras 9 ocasiones estuvieron entre los 5 mejores. Esto demuestra sin duda que el análisis técnico utilizado de forma correcta es una herramienta totalmente válida para pronosticar movimientos futuros. Este es un análisis que publiqué el 19 de marzo de 2015 en el euro-dólar neozelandés. Pronostiqué que si el precio caía hasta el soporte relevante en gráficos mensuales, existía la probabilidad de rebote hasta al menos el nivel 1,4861. El precio se movió exactamente como pronostiqué 43 días antes, y esto lo repetí durante 1 año y medio en 8 ocasiones. ¿Crees que es suerte? Suerte sería si aciertas una vez, y quizás te acercas otras tantas, pero si ganas un certamen que se han presentado más de 600 personas y lo ganas durante 3 veces consecutivas, yo creo que esto ya no es suerte. Es utilizar el análisis técnico de forma profesional.
Con este análisis quedé el primero y gané un premio de $2.300. Y durante los 2 años que estuve participando en este tipo de concursos, gané $33.424. Así que muchos compañeros fundamentalistas tuvieron que reconocer que el análisis técnico es una herramienta totalmente válida para pronosticar movimientos futuros en los mercados. Resistencias y soportes. Las resistencias y soportes son los pilares del análisis técnico. Son techos y suelos, líneas de ataque, líneas de defensa. Porque igual que se luchaba en la Edad Media saqueando ciudades, en los mercados financieros luchas para que no te saquen la cuenta destinada a la inversión. La suerte es que nuestra vida al menos no corre peligro, al menos hasta ahora. El nivel de resistencia es un nivel en donde las ventas son suficientemente fuertes como para frenar un movimiento alcista y o hacerlo retroceder. Cuanto más veces intente el mercado superar una resistencia sin conseguirlo, la resistencia se hace más fuerte. Y el nivel de soporte es el opuesto. Es un nivel en donde las compras son lo suficientemente fuertes como para detener una caída y o hacer rebotar el precio. El soporte y la resistencia existen porque la gente tiene memoria. Es nuestra memoria la que nos predispone a comprar o a vender en ciertos niveles. Mercado alcista, lateral y bajista. El mercado siempre va a estar en uno de estos 3 estados. Cuando rellenamos el boleto de la quiniela solamente hay 3 opciones, ¿verdad? 1, X2. Pues en los mercados financieros igual, solamente hay 3 opciones. O se está alcista, lateral o bajista. Identificamos un mercado alcista cuando se registra un mínimo más alto que el anterior. Y en los movimientos alcistas se registra un máximo más alto que el máximo precedente. Identificamos un mercado bajista cuando se registra un máximo más bajo que el máximo precedente. Y en las caídas se registra un mínimo más bajo que el mínimo precedente. Siempre se están dando los 3 estados al mismo tiempo. Todo depende del horizonte temporal en donde estemos analizando. En esta tendencia bajista, en la zona marcada, si analizamos en un horizonte temporal más pequeño, por ejemplo en gráficos diarios, identificaremos una tendencia lateral. Y si analizamos en un horizonte temporal aún más pequeño, por ejemplo en gráficos horarios, identificaremos una tendencia alcista. Por lo que siempre se están dando los 3 estados, dependiendo del marco temporal en donde estemos analizando. Identificamos un mercado lateral cuando el precio se mueve en rango entre 2 niveles. Uno superior, en donde las ventas son lo suficientemente grandes como para hacer retroceder el precio, y un nivel inferior, en donde las compras son lo suficientemente grandes como para detener una caída y hacerla rebotar. Llegamos al mejor momento del curso. En este capítulo te voy a explicar detalladamente la mejor estrategia para construir una cartera de valores en la renta variable y cómo gestionarla profesionalmente. Pero también puedes utilizarla para especular en cualquier mercado financiero, ya sea apalancado o no apalancado. Eso ya depende si tu perfil es más especulador o inversor. Pero antes de enseñarte mi estrategia, voy a contarte una historia de 2 amigos que quizás ya conozcas. Richard Dennis y William Edgar. Dennis fue un trader de éxito que comenzó con 17 años y un capital inicial de $1.600 que le prestó su familia. En 1970 tenía $3.000. 3 años más tarde, en 1973, su capital ascendía a $100.000 y en tan solo 3 años más tarde a $500.000, después de comerciar exitosamente en el mercado de la soja. Dennis estaba convencido que el comerciar en los mercados financieros con éxito se podía enseñar a cualquier persona. Sin embargo, su compañero y amigo William Edgar discrepaba. Puso un anuncio en un periódico y reclutó a 21 hombres y 2 mujeres para formarles con una estrategia muy sencilla. Les formó durante solo 2 semanas con un simple sistema de seguimiento de tendencias, negociando materias primas, divisas y mercados de bonos. El sistema era muy sencillo y lo podía seguir hasta un niño de 5 años. Comprar cuando los precios subían por encima de un rango y vender cuando los precios caían por debajo del rango reciente.
De las 22 personas finalmente eligieron a 10 y Dennis añadió a 3 personas más de su entorno. Se les proporcionó entre 500.000 a 2 millones de dólares de la propia fortuna personal de Dennis. Dennis comenzó el experimento con esta frase famosa: vamos a cultivar traders como se cultivan tortugas en Singapur. Por eso los estudiantes fueron conocidos como las tortugas y la estrategia tomó este mismo nombre. Este experimento ha sido el más famoso de toda la historia de la especulación profesional, porque en los siguientes 4 años las tortugas obtuvieron un retorno anual del 80%, demostrando así que se puede enseñar el operar en los mercados con éxito. Y es exactamente lo que voy a hacer a continuación. Voy a enseñarte a operar en los mercados con éxito. Y no voy a tardar 2 semanas en formarte, sino solo 15 minutos, que son los que quedan para terminar este vídeo. He de confesarte que hasta que caí en la cuenta que estaba actuando como un perdedor, pasaron muchos años y mucho dinero perdido. Estuve años comportándome como una gacela. De hecho, cuando caí en la cuenta, publiqué un artículo en una comunidad de bolsa en donde hago una comparación entre la sabana africana y los mercados financieros. Los participantes del mercado se comportan de forma muy similar a los animales de la sabana africana. Las presas se mantienen unidas buscando la seguridad del grupo. Si se separan, corren el peligro de ser atacadas por los depredadores. Por esta razón, más del 90% de los participantes del mercado repiten su comportamiento en ciertos escenarios, y la mayoría no son realmente conscientes del origen de su conducta condicionada. Esto nos da una ventaja muy grande, y por este descubrimiento el nombre que le puse inicialmente a mi método fue la estrategia del león. Siguiendo esta estrategia siempre vas a estar del lado ganador. Dejarás de ser una gacela para convertirte en un león. Más del 90% de los participantes de los mercados repiten su comportamiento en ciertos escenarios. El comportamiento básico de la mayoría es comprar en soportes, vender en resistencias, comprar después de romper la resistencia y vender después de romper el soporte. Este es un gráfico trimestral de la libra dólar y en la actualidad se ha registrado un cierre por debajo de un soporte de años. En este momento la mayoría de los participantes está vendiendo y esperando que el precio siga cayendo. La mayoría de los comerciantes no son realmente conscientes del origen de su conducta condicionada y esto nos da una ventaja muy grande. Voy a explicarte paso a paso la estrategia del león usando un ejemplo de cómo se comportó el dólar neozelandés, dólar americano en el segundo trimestre de 2014. Etapa 1. Primero unimos los máximos más relevantes e identificamos una resistencia. También es muy importante estar al tanto de las noticias macroeconómicas para un estudio fundamental. En el segundo trimestre del 2014, todos los economistas y medios de comunicación coincidían que si el precio superaba los máximos de 2014, existía la probabilidad de una continuidad del movimiento alcista quizás durante años. Los analistas económicos decían que el dólar neozelandés era la moneda con el tipo de interés más alto y que se mantendría fuerte contra las otras monedas de gran liquidez. Etapa 2. Se registra un cierre por encima de los máximos del 2014 y las primeras gacelas empiezan a comprar. Y en un escenario en donde los medios de comunicación asumen que el dólar neozelandés seguirá subiendo, debemos sospechar y no ser llevado por la gran masa. En el mundo del comercio financiero no siempre salir de la manada significa estar en peligro, y quizás signifique dejar de ser una gacela para convertirnos en un león. Etapa 3. El mercado pierde el nivel ganado anteriormente. Se confirma una trampa alcista, y la estrategia del león entra en juego. Más gacelas se unen a las compras y los leones se preparan para atacar. Los leones toman el poder y se dan el festín del siglo. Las gacelas compran y no paran de comprar, duplican sus inversiones tras perder para recuperar el dinero perdido y lo que consiguen es perder más y más. Recuerdo un colega trader que me pidió precisamente opinión por el dólar neozelandés y le presenté un análisis antes de confirmarse la trampa alcista. Le pronostiqué que si tras superar los máximos de 2014 el precio se giraba perdiendo niveles, el dólar neozelandés no volvería a ver esos niveles en muchos años. Pues me dijo que estaba loco, que eso era imposible. Pues pasó exactamente como pronostiqué. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puede ser que todos los analistas y todos los medios de comunicación coincidan en la expectativa alcista del dólar neozelandés y después haga todo lo contrario? Pues muy sencillo, pues que no podemos ganar todos.
La sociedad capitalista monetaria la componen unos pocos ganadores y una gran masa de perdedores. Y estos perdedores son necesarios para que el juego funcione. Y para que el juego funcione es necesario que haya diversidad. Y para ello se crea confusión, mediante rumores, falsas noticias e incluso estrategias para manipular los mercados. Pero por parte de instituciones financieras de primer nivel. Hemos oído muchas veces en los medios de comunicación que han multado a bancos de primer nivel por manipular los mercados. Pues la estrategia del león lo que hace es identificar estratagemas que orquestan unas pocas manos fuertes para quitarle el dinero a la gran masa. Siguiendo mi método, lo que estamos haciendo es invertir con las manos fuertes, es decir, con los leones. En el ejemplo anterior del dólar neozelandés hemos visto un escenario en donde lo inteligente es posicionarse bajista. En este ejemplo de Acerinos, lo inteligente es comprar siguiendo la estrategia del león. Se registra un cierre por debajo de un soporte relevante. Se construye un escenario de giro alcista. Se registra un movimiento alcista recuperando el nivel perdido. Esto confirma la trampa bajista y sugiere una continuidad del movimiento alcista, al menos durante un cierto tiempo. La compra se debe ejecutar tras el recuperar el nivel perdido al cierre de la última barra. Pues bien, hasta aquí te he mostrado cómo entrar siguiendo en el método del león. A continuación te mostraré cómo abandonar nuestra inversión. Pero antes te voy a contar una anécdota familiar. Mi cuñado es economista y trabaja en el Santander. Es de los que toman sus decisiones mediante los datos fundamentales. En el 2006 compró acciones de gas natural a 11 euros. Y en cada celebración familiar presumía de la rentabilidad que estaba obteniendo. Nos decía, ya veréis, es mi jubilación. La verdad es que llegó a tener una rentabilidad de más de un 94% en solo un año y medio. Y en una celebración familiar le pregunté justo después de la crisis de 2008 por su inversión en gas natural. Y me dijo, calla que al final he tenido pérdidas. Mantener una inversión durante 2 años y medio para terminar con pérdidas, eso cabrea mucho. Pues para que no nos pase lo mismo, debemos tener un plan bien definido. Tenemos que tener las cosas muy claras antes de entrar en un valor. Warren Buffett siempre decía que el riesgo viene dado de no saber lo que se está haciendo. Y es totalmente cierto. Si se sabe lo que se hace, si no se tiene dudas, el riesgo se reduce al mínimo. Así que antes de realizar una inversión debemos saber cuándo venderemos. Es tan importante el saber cuándo comprar como saber cuándo vender. En el gráfico identificamos una trampa. En este caso en gas natural es bajista. Justo cuando recupera el nivel perdido en noviembre de 2012, compramos en el nivel 9,494. Desde este nivel medimos la distancia en porcentaje hasta el mínimo más relevante. El resultado es 42,78%. Este resultado lo multiplicamos por 2. Lo proyectamos en el futuro y nos da como resultado que tenemos que vender nuestras acciones en el nivel 17,624. Programamos de inmediato la venta y nos desapegamos totalmente del resultado. Así nos podemos concentrar en seguir analizando más valores para añadir en nuestra cesta de valores. Si la inversión la hacemos en el mercado de contado, no programamos stop. Si la realizamos en un mercado apalancado, por ejemplo en el divisas, pues sí, aquí sí que debemos de colocar un stop. El stop siempre tiene que estar por debajo del mínimo relevante precedente. Lo que te he enseñado hasta aquí ya sería suficiente para tener éxito invirtiendo o especulando. Pero como hay que aspirar a la excelencia, siempre estoy investigando cómo llegar a ser más rentable, minimizando los riesgos, y para ello te voy a enseñar cómo Fibonacci nos va a ayudar a ello. Fibonacci fue un matemático italiano que vivió en la Edad Media y descubrió la sucesión de números de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Cada término es la suma de los dos anteriores, y la unión de todos estos datos crea una espiral que sucede en muchas formaciones orgánicas naturales. En el movimiento del agua, en las conchas de los caracoles. Además, en las conchas de los caracoles presenta la proporción de manera casi perfecta. En multitud de flores, en las margaritas, en los girasoles. A nivel mundial también podemos ver la sucesión de Fibonacci en los movimientos climáticos, como en el caso de los huracanes. Nosotros somos naturaleza, y nuestros comportamientos, aún en el caos, siguen siendo naturales. Veremos más adelante cómo también los retrocesos de Fibonacci son recurrentes en infinidad de ocasiones en los gráficos de cualquier instrumento financiero.
El número de oro, también conocido como la proporción áurea, es uno de los conceptos matemáticos que aparecen una y otra vez ligados a la naturaleza y el arte. Está ligado al denominado rectángulo de oro y a la sucesión de Fibonacci. Aparece repetidamente en el estudio del crecimiento de las plantas, las piñas, la distribución de las hojas en un tallo, la formación de las caracolas, el arte y, por supuesto, en el comportamiento de los participantes en los mercados financieros. Y su valor es 1,6180. Y en los mercados financieros el número de oro es el retroceso del 61,80%. Aquí vemos un ejemplo del retroceso del 61,80% en el comportamiento de una acción. Este retroceso es el más operado por los economistas e inversores. Primero tenemos un movimiento alcista, después un retroceso que se detiene justo en el nivel 61,80%, unos rebotes y otro retroceso que se vuelve a detener justo en el nivel del 61,80%, para después rebotar definitivamente. A continuación vemos un gráfico trimestral de la libra dólar. Desde el año 1980 la libra se desploma y está en caída libre hasta 1985. Al caer muy cerca del nivel 1, la cotización rebota hasta justo el retroceso del 61,80%, intentando en otras dos ocasiones el superar este nivel, ahora convertido en una resistencia importante. Tras intentarlo una tercera vez sin conseguirlo, el mercado retrocede en el tercer trimestre de 1992. Seguro que te suena el nombre de George Soros, gran especulador en el mercado de divisas y famoso por operar el 16 de septiembre de 1992 en contra de la libra esterlina. Compró marcos alemanes y provocó la quiebra del Banco de Inglaterra. George Soros dice que ganar en los mercados es tan fácil como operar en contra de una tendencia falsa. Y tiene razón, es tan fácil como eso. Lo difícil es detectar la tendencia falsa. Pues George Soros obtuvo unas ganancias en tan solo unas horas de 1.000 millones de dólares y produjo unas pérdidas al Estado inglés de unos 3.400 millones de libras esterlinas. En septiembre de 1992 se intenta justificar con fundamentales lo que sucedió. En ese mismo día bajaron las tasas de interés en dos ocasiones, sin ningún resultado. El Estado inglés responde a las ventas del Quantum Fund de George Soros con fuertes compras, pero no consiguen nada. Podrán decir que la libra respecto al marco estaba sobrevalorado, que era un ajuste necesario, 1000 razones. Pero la razón principal es que repetimos nuestros comportamientos en escenarios similares en el tiempo, y esto lo saben ver los ganadores. Y en este caso fue el Estado inglés el que se comportó como un perdedor. Así que a partir de ahora vamos a comportarnos como unos ganadores. Y vamos a añadir el retroceso de Fibonacci a nuestro método del león para que sea más eficaz. Veamos cómo lo hacemos utilizando un ejemplo en el futuro del DAS. Tras la crisis del 2008, los participantes del mercado entran en pánico. Los medios de comunicación temen una crisis mucho mayor que la de 1929. Sin embargo, si permanecemos en alerta, podemos aprovechar las mejores oportunidades. Desde el 2003 el DAS se ha comportado de manera muy alcista, hasta julio de 2007. En donde el precio comienza a retroceder hasta el nivel de los 4.000 puntos, algo por debajo del nivel del 61,80%. Esto lo estamos analizando en gráficos mensuales. Ahora lo que tenemos que hacer es zoom en gráficos diarios y esperar un escenario de confirmación de trampa bajista para comenzar a desarrollar la estrategia del león. Haciendo zoom en gráficos diarios, vemos cómo en febrero de 2009 se registra un cierre por debajo del nivel clave de soporte. Se construye un escenario de giro alcista y el 20 de marzo de 2009 se recupera el nivel perdido. Desde este momento, según mi visión de los mercados, me sugiere el fin de las caídas y comienzo de los movimientos alcistas. Por lo que al recuperar el nivel nos preparamos para nuestra compra. Acabo de desarrollarte la mejor estrategia para invertir y especular, porque el mercado es fractal y los mismos movimientos que hemos visto en gráficos mensuales y diarios se repiten en gráficos de horas y de minutos, con la diferencia de que todo se mueve mucho más rápido y hay que ser mucho más ágil. Y por último te voy a enseñar una gestión monetaria inteligente para maximizar los beneficios con el mínimo riesgo. La gestión monetaria es tan importante como la estrategia. El capital para el inversor es como un instrumento para el músico. Sin capital no hay música, así que debemos protegerlo de forma inteligente.
La gestión utilizada para los mercados apalancados es diferente a la utilizada en los mercados de contado. Por ejemplo, en los mercados apalancados es necesario los stops de pérdidas. Sin embargo, en los mercados de contado no es necesario. La gestión monetaria elegida también depende del volumen de nuestra cuenta. Si tenemos una cuenta de 1.000 euros y estamos dispuestos a perderlo todo, pues podemos utilizar una gestión monetaria agresiva del todo o nada o del doble o mitad. Pero si disponemos de una gran cuenta destinada a la inversión, por ejemplo, de 500.000 euros, lo inteligente es utilizar una gestión monetaria con la prioridad de conservar el capital, construir y gestionar una cartera de valores en el mercado de contado con objetivo de una rentabilidad anual consistente en el largo plazo. Gestión monetaria para el mercado de contado. El activo más importante de la gestión de cartera de valores es nuestro capital, el cual hay que protegerlo de forma inteligente y sobre todo de forma segura. Para minimizar riesgos vamos a seguir unas reglas disciplinadamente. Invertir solo en mercados no apalancados, es decir, acciones de contado. Inversiones mediante compras, nunca vender a descubierto. Mantener una cesta entre 8 y 10 valores. Diversificar el riesgo entre distintos sectores, no tener en cartera más de 2 valores del mismo sector. El saldo requerido por todas las inversiones activas no puede exceder del 50% del total de la cuenta y no invertir más del 5% del capital en un solo valor. Y por último, no utilizar stop de pérdidas en los mercados de contado. Gestión monetaria para los mercados apalancados. Los mercados apalancados son mercados sumamente arriesgados. Solo se recomienda operar en ellos con dinero dispuesto a perder y con pequeñas cuentas, nunca más de 10.000 euros. Por ejemplo, una gestión monetaria sería arriesgar un porcentaje de la cuenta, eso sí, nunca más del 10%, y con un objetivo de beneficio a partir del doble de lo que estamos arriesgando. Si utilizamos un riesgo del 10% en cada operación, se necesitaría 10 operaciones perdedoras seguidas para perder todo nuestro capital. Si utilizamos un 5%, se necesitaría 20 operaciones perdedoras seguidas para perder todo nuestro capital. Con una estrategia con una fiabilidad del 50% ya obtenemos beneficios. Si sigues las instrucciones disciplinadamente de la estrategia del león, superarás el 50% de fiabilidad. Vamos llegando al final. Durante la sesión te he explicado las bases para entender los mercados financieros, unas pinceladas de análisis técnico y análisis fundamental, la estrategia del león y cómo utilizarla con los retrocesos de Fibonacci. Te he mostrado varios ejemplos de gestión monetaria para mercados apalancados y no apalancados. Así que tienes toda la información para comenzar a rentabilizar tu capital. A partir de ahora debes poner en práctica todo lo que te he enseñado y yo te voy a ayudar. Puedes ponerte en contacto conmigo mediante email, WhatsApp o incluso teléfono. Te voy a ayudar en todo lo que esté en mi mano. Tengo la certeza que si sigues las instrucciones de mi método vas a invertir de forma profesional y con éxito. Pero si prefieres, también puedo crearte y gestionarte tu cartera de valores. Mándame un correo electrónico y te informo. Muchos éxitos y estamos en contacto.